Ok, iniciamos. Bien, esta ocasión vamos a platicar un poco lo que es el tema CPX API. Este sería un sistema nuevo de resto que estamos ofertando como una solución alternativa para aplicaciones donde existan entradas, salidas dispersas en algún automatismo, en algún sistema. Este nuevo sistema tiene algunas características interesantes y ese es el objetivo de la charla del día de hoy. Estaremos ahí al pendiente. Al final, tratar de resolver algunas de las preguntas que tengan. Ahí en el chat pueden hacer sus preguntas. Vamos a dar una revisión, efectivamente, al final. Unos momentos. Ok. Bien, dentro de la temática que vamos a platicar, vamos a ver algún de lo que se llama la arquitectura de control de algunos equipos, en este caso diferentes tipos de arquitectura. Específicamente hablaremos también del tema de la entrada y salida remotas de Festo, algunas de las razones por las cuales pues, hemos creado esta solución y bueno, algunas posibilidades de aplicaciones. Bien, en la arquitectura de tipos de datos o tipos de entradas-salidas, podemos diferenciar de forma básica algunas de ellas. Por ejemplo, la primera de ellas sería lo que llamamos centralizado. Esto se refiere cuando tenemos un PLC tradicional, un elemento de control, el cual tiene tarjetas de entradas, salidas adheridas directamente al mismo equipo. Está el CPU y a un lado están sus tarjetas de entradas, salidas. Ese equipo normalmente se coloca, por ejemplo, en un tablero de control, que sería lo que ejemplifica aquí la línea punteada. Sería esta parte de aquí, una línea de control. Y a ese sistema, de alguna forma, se le hacen llegar el cableado externo de mis actuadores, algunos motores, válvulas, etcétera. Y a su vez, lo que son los elementos de retroalimentación, como son los sensores, todo eso se hace llegar a través de cableado al tablero de control. Y de alguna forma, si yo quiero ver algún tema de revisar si está llegando o no está llegando entrada-salida, pues me tengo que dirigir directamente aquí o ahí sería mi punto de conexión principal. Un elemento, una arquitectura semejante, un poquito variable, es que adicionalmente al sistema de control central se tiene, o no necesariamente ahí se encuentran localizadas todas las entradas y salidas del equipo. Puede ser que lleguen a un elemento que está por ahí dentro del sistema, del conjunto, alguna isla, alguna terminal de válvulas puede ser, el cual me permite reducir el trabajo de cableado entre lo que sería llevar, por ejemplo, algunos sensores o actuadores, rutearlos todos hasta el sistema de control principal. Esto se refiere, por ejemplo, también cuando nuestro sistema empieza a crecer en tamaño, longitudes, pues el correr toda esta serie de cables desde los puntos de aplicación o los cables de los sensores hasta los puntos de aplicación, pues implica mayor trabajo de entrada a la hora de hacer el cableado en sí, materiales, pero sobre todo el tema de ahora, a la hora de dar mantenimiento, a la hora de revisar algún tema de por ejemplo, alguna inquietud, alguna conexión, etcétera, es más sencillo o será más sencillo cablear o los cables quedan menos expuestos al sistema completo de la máquina si mi ruteo es más corto. La idea de esto es poder tener los hilos de cables más cortos, por un lado. Por otro, esto me permite, a través de un bus de campo, etcétera, alejarme del CPU principal y evitarme el cableado desde la última periferia de la máquina hasta la parte central. Y la otra es, repito, el cable no queda expuesto. ¿Qué problema hay al quedar los cables expuestos? Pues bueno, hay varios inconvenientes porque, por ejemplo, yo tendría que rutearlos todos hasta el CPU principal y en el camino de rutear todos esos cables,
pues tienen que atravesar algunas ducterías, tuberías, o incluso correr, buscar rutas alternativas para que no corran en paralelo a cables de potencia. Los cables de potencia en un momento dado pueden ser un factor que, por ejemplo, meten algo de ruido eléctrico a las señales, y eso puede ser un factor de algún mal funcionamiento de mi equipo. Entonces, una opción es modularizar. Ya no todas las entradas y salidas están localmente aquí en el sistema, sino que algunas de ellas ya se reparten y se van a longitudes más cortas, pero a través de un nodo, y es más fácil cablear un solo cable de comunicación a tener todos estos cables en un tendido, pues, que ya empieza a involucrar ciertas distancias. Incluso es importante entender o verificar que estos elementos, por ejemplo, los sensores, algunos de ellos especifican las distancias máximas de distancia entre lo que es el sensor y el punto de conexión. La idea es que queden menos expuestos a ese tipo de situaciones. ¿Salen? La otra opción sería la descentralizada. Aquí es semejante al ejemplo principal, está el CPU, sus entradas, salidas. Existe, por ejemplo, un nodo parecido a este, pero aquí, si se fijan, lo que estoy haciendo nada más es del centralizado inicial que tenía, descentralizo, pero acabo llegando a un nodo con tarjetas también, en los cuales están cableadas sus entradas, salidas. El tema descentralizado es partir del nodo principal, irme a un subnodo, por así decirlo, un esclavo de esta red, y de ahí empiezo a generar mi extensión de elementos de entradas y salidas, de tal forma que esas salidas o esas entradas no están conectadas directamente en este punto. Quiere decir que yo de aquí me puedo todavía acercar más a mis actuadores de señales de los sensores, reducir ese cableado, y con las ventajas que pudiera obtener respecto a lo que les mencionaba, que estos cableados sean lo más corto posibles, de preferencia. Una híbrida, pues bueno, tenemos tanto la solución 1 centralizado, una parte modular, una parte descentralizada, y esto, bueno, ya dependiendo de la máquina, ¿no? Entonces, aquí, repito, la idea es acercarnos a los elementos de activación, tanto en la parte de sensor como actuador, buscar reducir esos cables, y en un momento dado, por ejemplo, si estamos en un área donde, por ejemplo, aquí tenemos algunos elementos de control, pues será fácil verificar que esos elementos de control pues reflejen su entrada o su salida en las tarjetas que están ahí, a diferencia de desde aquí poder estar corriendo hasta acá o tener una persona que nos esté retroalimentando si llega o no llega, etcétera, ¿no? La otro tema es el cableado, ¿no? Que es más fácil dar mantenimiento y mantener en buenas condiciones un cableado reducido, un cableado óptimo, a tener todos estos cables corriendo a través de todo nuestro sistema. Entonces, en un principio, a lo mejor es más económico hacer esto y desde aquí cablear todos los rincones de mi sistema. Pero a la hora de tener buscar el rendimiento del sistema, pues puede ser retador, y la idea es tratar de trabajar bajo este tipo de opciones. ¿Cuándo se requiere? Bueno, el tema descentralizado, por ejemplo, se requiere en máquinas y celdas pequeñas, donde, por ejemplo, 1 metro por 1 metro podría ser de alguna estación de trabajo, 1,5 metros por 1,5 metros aproximadamente. Esto pues habla de una arquitectura simple. Aumenta también la cantidad en este sentido de cableado en campo, a medida que crecen mis entradas, salidas, pues mi cantidad de cable crece. Una de las situaciones que se da aquí es que a veces es reducido también el espacio donde está el PLC, el elemento de control, y a veces queda muy saturado el gabinete, y uno de los detalles que de pronto sucede es que a veces se usan, por ejemplo, clemas no sé, van a limitar 24 volts, y en una sola clema se pueden, de pronto hacen, no sé, algunos nudos interesantes ahí con cables para alimentar como voltajes de 24 volts, 0, 24 volts, y es un poquito complicado meter todo ese montón de cables dentro de una sola clema. Entonces, hay algunas situaciones que se han presentado de pronto donde, a pesar de que están conectados en la clema y están metidos ahí, el contacto no es lo mejor posible y se presentan algunos falsos contactos ya en la operación. Entonces, la idea es, por ejemplo, tratar de
por un lado, minimizar o tratar de optimizar el cableado, no dejar al sin sazón, por ejemplo, todo el meter, no sé, N cantidad de cables a través de una manguera, o la otra es que a veces pasan un montón de cables a través de alguna oruga o cadena de arrastre, y si no están acomodados de la forma adecuada, pues también empiezan a causar algún esfuerzo mecánico en los cables y los empiezan a reestirar. ¿Sale? Entonces, aquí la cantidad de cableado pues, puede crecer de forma, por así decirlo, indiscriminada hasta cierto punto, dependiendo de las entradas y salidas que tenga el equipo, mantener ese cableado en buenas condiciones, o la otra, a la hora de dar mantenimiento, pues no siempre los cableados son de diferentes colores, entonces sí se complica un poco el tema de diferenciar qué es cada cosa. El tema modular, bueno, la idea es agrupar entradas, salidas de forma un poco más óptima respecto al área de trabajo, y reducir, por ejemplo, el cableado respecto al control principal, como ya veíamos. Se habla de una arquitectura compleja porque en cierto sentido se requiere una comunicación ya más específica entre las diferentes islas que sí hayan quedado, islas de entradas y salidas que hayan quedado, y esta arquitectura puede requerir algún software especial, alguna característica, alguna versión incluso especial, etcétera, donde aquí se le puede decir que se empieza a complicar un poco en ese sentido. Una de las ventajas es que pues limita la cantidad de cableado en campo, y bueno, amén de tener un montón de colores o diferentes colores, pues bueno, aquí también me reduce la cantidad de cableado en campo, y eso pues me hace más efectivo el tema de poder diferenciar o discernir si hay algún problema, o la cantidad de cables que tengo que revisar pues son menos a diferencia de este sistema. En este caso, los números de módulos pues también son limitados. Bueno, la idea es a lo mejor, dependiendo la máquina, pues se decide modular, y básicamente son islas de entradas salidas que tienen una cierta comunicación entre sí. En este caso, pues se limita a ciertas, por ejemplo, yo defino 5 zonas en mi máquina, y en esas 5 zonas pues tengo distribuido todo mi cableado. El tema de descentralizado, pues básicamente decíamos es una mezcla de esas dos, donde añado módulos, y adicionalmente yo puedo, del módulo puedo todavía desprender alguna entrada, alguna salida. Puede ser, por ejemplo, el tema de IO-Link, donde tengo un máster de IO-Link, y desde ahí empiezo a desprender algunos módulos. En este caso, pues las entradas, salidas, me permite también dispersarlos todavía a mayores distancias. eh, la arquitectura pues sigue siendo compleja en el sentido de que para que esos nodos se comuniquen entre sí, tendría que, posiblemente decíamos, requerir algún software, alguna versión de firmware, etcétera, ¿no? Cierta compatibilidad de comunicación entre los elementos. Y aquí la idea de este descentralizado, pues la idea es que el cableado se reduzca en cuanto a sus extensiones entre el punto final de utilización, sea llámese sensor, llámese actuador, con respecto al punto de interconexión hacia el control, por así decirlo, ¿no? Entonces, aquí pues la cantidad de módulos puede crecer en virtud de poder reducir la cantidad de cableado. ¿Sale? Y bueno, el híbrido pues decíamos que es una mezcla de estas dos, por así decirlo, hasta estos tres sistemas. En este caso pues se mezclan todas las topologías. Pues la arquitectura sigue siendo compleja en el sentido que mencionábamos aquí. Aquí se le habla simple porque realmente no hay una comunicación específica, algún bus de campo de intermedio, es directamente sobre el PLC. Y en función que empezamos a trabajar con algunos buses de campo, pues esta arquitectura pudiera llegar a ser un poco compleja en el sentido de los detalles de cada tipo de red de comunicación, y sobre todo a la hora de dar mantenimiento o de generar, no sé, si llega una máquina a nuestra planta y con una arquitectura de ese tipo, pues a veces requerimos los manuales, los sistemas que estén, los softwares, por ejemplo, las versiones con las que fue hecho, etcétera, ¿no? Aquí cantidad de calado, pues en campo, pues se optimiza. La idea es que sea el mínimo necesario para poder generar un mayor rendimiento del sistema, cableado expuesto, etcétera. Pues esa es la idea, ¿no? Que no esté tanta cantidad de cableado en campo. Y bueno, la cantidad de módulos, pues también es una balanza entre cableado y cantidad de módulos, ¿no? Esa sería con el tema de híbrido. Mm,
ese sería, por ejemplo, la arquitectura de entradas, salidas, así a nivel general, de lo que podíamos plantear. En Festo, bueno, es un sistema, por ejemplo, un sistema centralizado. En ese tema, pues podemos tener algunas soluciones, como son PLCs con tarjetas, como vemos aquí. Entonces, pues todas las entradas, salidas del sistema tendrían que llegar a dichas tarjetas y en función de yo requerir mayor cantidad de elementos en campo, pues tendría que agregar esas tarjetas aquí. Tantas cuanto, por ejemplo, el sistema o el CPU me lo permita, ¿no? Ese sería uno de los limitantes, ya sea el CPU o la física del hardware me lo permita. Entonces, desde un principio, en función de entradas y salidas, pues obviamente se escoge este CPU y quedaría limitado a cierta cantidad. ¿Sale? En el tema modular, bueno, se puede hacer una mezcla, decíamos, de lo que es este sistema centralizado y a partir de un bus de campo, por ejemplo, poder dispersar algunos elementos donde ahí también tengo entradas y salidas. Entonces hago algunas islas de control, por así decirlo, y la relación entre estas islas de control y el principal, pues sería normalmente un bus de campo. Entonces, pero sigo teniendo puntos centrales donde siempre acerco mis elementos de control hacia esos puntos. En tema descentralizado, bueno, aquí la idea es, como en un principio, el CPU principal y de ahí descentralizar por ejemplo, le puedo decir una cabecera de algún bus de campo y a partir de ahí yo todavía me puedo alejar con este tipo de elementos, ¿sí? Y en un momento dado la solución que estamos planteando, o sea, PX API entra dentro de esta parte descentralizada. Ahorita platicamos más de qué consiste, pero más o menos esta es la idea. Se fijan aquí, a diferencia de este sistema, aquí no están las entradas salidas directamente en este rack. Yo de aquí todavía me puedo dispersar más, o las puedo colocar de acuerdo a mi mejor disposición en la máquina y eso me permite, por ejemplo, si yo puedo colocar terminales de válvulas un poco que no dependan de que tengan que estar exactamente aquí en mis módulos, pues eso optimiza los tiempos de reacción de los actuadores porque yo puedo aceptar esas válvulas y de alguna forma reducir la longitud de tubería que está entre estas salidas de las tomas de aire hacia los actuadores y a medida que yo reduzca, pues podré obtener mejores tiempos de respuesta en mi sistema. Y bueno, el híbrido, pues ahora sí que lo mejor de todos los aspectos y la idea es centralizado donde yo se requiera, pero a partir de ahí ya puedo empezar a hacer mis mezclas según lo mejor convenga, ¿no? No es privativo solo de Festo, entonces aquí la idea es que en función de diferentes fabricantes de controles, independientemente del control, pues también esas arquitecturas se dan. Y en el caso del tema, por ejemplo, modular, por ejemplo, es posible obviamente a través de esos módulos integrarse alguna de esas, con esos fabricantes por medio de sus redes ya bien conocidas, Ethernet IP, Profinet, etcétera, ¿no? Ethercat, etcétera, ¿no? Entonces, a través de eso podemos expander el sistema o la red. Y, por ejemplo, si ustedes ya tienen una arquitectura de control y ustedes fabrican alguna máquina, algún sistema, pues esta parte de acá abajo puede quedar, digamos, con la misma mística, con el mismo tipo de componentes. Lo único que puede cambiar a es este módulo para poderse comunicar con la red necesaria. En el sentido, igual aplica para la descentralizado o el híbrido, ¿no? Eh, bien, en entradas salidas remotas hay algunas opciones. Por ejemplo, de lo que tenemos en Festo, están este tipo de elementos en los cuales tienen un diseño, se le denomina IP20, el cual está basado o está pensado en que estos equipos se instalen en un gabinete de control, dado el IP que maneja, ¿no? Pero de igual forma, por ejemplo, están estos otros que son IP65, ahorita platicamos un poquito de ellos. En este caso, esta opción, como opción, que el equipo que está aquí sea un control local para estos elementos que están a un lado, o que a su vez esto se pueda simplemente ser un esclavo de algún otro sistema, ¿no? Entonces, en esas dos modalidades existen estas dos
pues se puede decir que es submódulos, donde podemos concentrar entradas y salidas bajo IP20. Bajo IP65 y IP67, pues bueno, estos elementos no necesariamente requieren un gabinete de control. Algunas de las veces se colocan dentro de un gabinete de control, pero no necesariamente dado su tipo de protección. La idea de estos elementos es que pues se coloquen prácticamente a pie de máquina. Eh, Estos también son modulares en el sentido de que ya los vas ensamblando de acuerdo a tus necesidades. Tiene algún limitante de mecánico, de hardware, tiene un limitante pues también en la parte eléctrica, al lado izquierdo la parte eléctrica, al lado derecho la parte neumática, de así requerirlo. Una de las ventajas de esos equipos es que las conexiones neumáticas entre las válvulas y el control pues ya están hechas, están en la parte, digamos así, como que de un bus que ya existe entre la parte de control y el equipo. Entonces, digamos que no requiero consumir estas tarjetas de entradas, salidas locales, si estas salidas, digamos, ya están contenidas en este bus de trabajo. En ese tipo de elementos, pues la cantidad o la variedad de productos que se pueden colocar, pues es algo interesante. Continuamente se han estado desarrollando algunas situaciones. Por ejemplo, el último desarrollo también para este tipo de configuración es, por ejemplo, algunas válvulas inteligentes, las cuales tú las puedes cambiar de forma digital, si es 5.3, 5.2, 3.2, etcétera, ¿no? Entonces, trabajan bajo este mismo formato donde su cableado es ya directamente a través de un bus físico, ya está hecho y va directamente a la parte de control, o incluso de aquí ya se puede elevar a un bus de campo. Puede ser control local o con bus de campo, que es lo que se menciona aquí. Adicionalmente está el tema de Motion. El Motion, como lo conocemos aquí localmente, es de que este equipo también sea capaz de trabajar con equipo eléctrico y generar algunas, por ejemplo, alguna ruta de aplicación de algún pegamento, etcétera. Entonces está esa opción de poder, independientemente de que se comunique con otros equipos, poder trabajar con ese sistema de Motion, ¿no? Ejes eléctricos. Ok, híbridos centrados en salidas neumáticas y eléctricas. Y bueno, el tema del CPX API, que es el tema de los productos que estamos lanzando ahorita, la diferencia es que contra este equipo, es que aquí, pues, si se fijan, todo está unido. Todo aquí, pues, tengo mi cabecera, por así decirlo, mis entradas, mis salidas, y tienen que estar prácticamente mecánicamente unidas. En este sistema, pues, digamos, las podemos empezar a dispersar. Uno de los detalles es que, por ejemplo, yo aquí puedo colocar una cabecera y tengo una red a la izquierda y otra red a la derecha, y es un bus de campo propio de Festo. Es una red de campo que se llama API. Y aquí la idea es que podemos colocar módulos de entradas, módulos de salidas, IO-Link, válvulas analógicas, etcétera. Esto va creciendo incluso. Estos elementos, pues todavía no tenemos, digamos, así que el portafolio al 100% completo. Es decir, se está complementando conforme va pasando el tiempo. Actualmente lo que existe son entradas, salidas analógicas, IO-Link y para terminales de válvulas. Ahora yo los puedo mezclar, no tengo que seguir un orden definido. Aquí es una de las partes interesantes. Y el cable que hay entre módulo y módulo, o la longitud de cables que hay entre módulo y módulo, pues puede variar y puede llegar, en este caso, a 50 metros, un momento dado, podría llegar el cableado entre punto, cada uno de estos elementos. Y la cantidad de productos que yo puedo colocar está de momento a 80 módulos que yo puedo crecer. Entonces yo puedo configurar este tipo de elementos y en cuanto a productos y longitud en ese rango, ¿no? Y eso me permite tener una mayor versatilidad a la hora de poder acercar esas entradas o salidas a los puntos de trabajo. La otra es que localmente pues puedo ver algún diagnóstico local aquí por el producto por medio de los LEDs. Esa es una ventaja interesante. La otra es que decíamos que una de las desventajas que platicábamos era que requería una arquitectura compleja. Y en ese sentido, es interesante que, por ejemplo, para hacer esto no se requiere algún software especial.
Esto prácticamente es conectar. Son 3 puntos de conexión. Vamos a ver aquí con la lupita. Unos segundos. En lo que... una lupita, ok. Por ejemplo, aquí en esta parte se observan seis bornes en esta parte de aquí. La parte superior es para lo que sería la interfaz de comunicación, sea Profinet, Ethernet IP, Ethercat, etcétera. Y aquí, por ejemplo, aquí entra y aquí sale para el siguiente esclavo de la red. Ya que este forma parte de la red, en este puerto intermedio se denomina lo que sería la red AP, que esto es la red de Festo AP, y de esa red AP se empiezan a poder empezar a desprender estos módulos, y sería, por ejemplo, a este puerto superior, y de aquí sale a este otro, y de aquí sale a este otro, y por ejemplo, la distancia, decíamos, entre este punto y este, pues pueden ser, llegar hasta 80 metros, y repito, se va extendiendo y el puerto inferior sería voltaje. Entonces, cada uno de estos módulos tiene su suministro individual de voltaje, lo que también le permite en un momento dado poder seccionar. Por ejemplo, si estos módulos conforman, no sé, algún proceso en específico, el cual requiera, por temas de seguridad, a lo mejor quitar voltaje a la hora de hacer alguna operación, qué sé yo. Entonces, la alimentación no tiene, se puede hacer desde aquí, se pasa a través de estos nodos o la otra es que yo puedo poner alimentaciones individuales y la alimentación es individual para las entradas, la parte de control y es individual para la parte de salidas. Por ejemplo, cuando yo tengo terminal de válvulas, del mismo conector va alimentación para la parte de control del sistema y va alimentación para la parte de potencia, por así decirlo, de las válvulas. Eso me permite, repito, seccionar los elementos y hacer islas de trabajo donde yo pueda a lo mejor eliminar o quitar el voltaje. No requiere ningún software, es interesante, no se requiere algún software para hacer estas interconexiones. Yo simplemente conecto, hago mi circuito contra esta cabecera y esta cabecera, una vez que energizo, este sistema, este elemento reconoce todo lo que tiene conectado aquí atrás, aquí abajo, lo reconoce y digamos que de aquí para acá ya queda reconocido. Y de aquí para arriba también prácticamente lo reporta hacia el equipo de control. Entonces, ya que hace el mapeo, este sistema lo tiene y, por ejemplo, para parte de Rockwell es posible descargar un archivo donde ya está el mapeo y ese archivo se ingresa a la parte de Rockwell y ya desde ahí se tiene un completo control y visualización de los elementos. A su vez, también el tema de diagnóstico, por ejemplo, está pensado en Industria 4.0. Industria 4.0 es una filosofía, por así decirlo, de control que en esta parte nos apoya para optimizar el rendimiento de nuestras máquinas. Y, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan que en un tiempo, o aún así, aún hoy en día, por ejemplo, hay ciertas bitácoras de mantenimiento, por ejemplo, del coche. Los coches, por ejemplo, cuando salen de agencia, tienen un cierto periodo de garantía. Para que ese periodo de garantía sea válido, te piden llevar el coche cada ciertos kilómetros de recorrido. La idea es revisar ciertos puntos importantes y validar o identificar algún posible desgaste prematuro de alguna pieza. Esa bitácora, por ejemplo, de mantenimiento en las máquinas se podría llamar que está dada por tiempo o por horas de uso, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería una forma. La otra sería buscar una especie de mantenimiento preventivo. Bueno, sería el mantenimiento preventivo. Previenes antes de que algo suceda, tratas de identificar alguna situación riesgosa y en función de ello puedes ya tomar decisiones. Lo que el otro sería el correctivo, o sea, ya espérate que truene y ya cuando tronó, pues empiezas a hacer los cambios. El problema es del mantenimiento correctivo es que pues normalmente pues no solo se daña una pieza, sino puedes incluso dañar algo más y pues la reparación pues es un poquito más costosa e indefinida el tiempo porque aparte a lo mejor las refacciones no se tienen. Entonces esa parte de mantenimiento se busca evitar y se entra en el tema del preventivo. Ahora bien, estos sistemas o el Industria 4.0 aporta algunas herramientas para ir más allá del preventivo. En este caso sería un predictivo.
para predecir, pues, qué tendremos que hacer. Bueno, una opción es poder estar monitoreando qué es lo que está pasando en el día a día en la máquina y estarlo registrando. Para ello es donde entra el tema de soluciones en la nube. Este sistema aún no tiene, aún está, pero está preparado para comunicarse y poder tomar datos, lecturas de aquí y estar reportando en alguna bitácora en la nube y estar registrando la operación del día a día, de tal forma que cuando el día de mañana algún tema suceda, por ejemplo, tú pudieras regresar, por así decirlo, en el tiempo con los datos que ya están registrados y entender si identificar algún comportamiento en esa parte de los datos y en ese sentido, pues empezar a aprender de lo que está sucediendo para que en el futuro ya puedes predecir, digamos, lo que va a suceder en función de la información que ya tuviste del pasado, ¿sí? Es como el tema de, por ejemplo, no sé, los estudios médicos que se hacen y en función de evaluar el nivel cardíaco, la presión sanguínea, etcétera, pueden a lo mejor, el nivel de, no sé, de triglicéridos en la sangre, etcétera, en función de sus algunas características, los doctores pueden predecir una cierta tendencia del paciente a lo mejor algún tema complicado o algún infarto, qué sé yo, y en función de eso se pueden empezar a preparar, no sé, por ejemplo, revisar más específicamente algún sistema o empezar a medicar al paciente por dosis pequeñas para poder ayudarle con ese tipo de situaciones. Algo semejante pasa aquí. Esa es la idea del Industria 4.0 y este sistema está pensado con esa filosofía de por medio y la idea, repito, es que este sistema se pueda comunicar de forma paralela, independientemente, por ejemplo, si yo tengo mi máster acá, independientemente de lo que está haciendo el máster, de forma como que paralela, como si fuera un doctor con un estetoscopio, donde estoy escuchando el corazón del paciente, digamos, de forma paralela, aquí a un ladito, a través de un nodo que se llama CPX IoT Gateway, a través de ese nodo yo puedo empezar a estar registrando información en la nube. Y esa información en la nube digamos, que es la punto de partida para soluciones que se pueden hacer ahí. Soluciones de Machine Learning, decíamos, soluciones de inteligencia artificial. Ese tipo de soluciones demandan datos y digamos que esos datos se generarían a través de lo que mencionamos hace unos momentos. Por ejemplo, aquí estas válvulas tienen la posibilidad, por ejemplo, del conteo de ciclos de las válvulas y todo eso pues se está registrando en esa bitácora. Una de las soluciones que se plantea, por ejemplo, estos nodos no necesariamente decíamos están juntos, pueden estar separados. A su vez, entre este nodo y este a lo mejor puede estar fijo en una parte de la máquina, pero digamos, está en una parte móvil de la máquina, de tal forma y manera que estos cables que los unen tienen que estar en una cadena de arrastre. Pues bien, a través de inteligencia artificial es posible poder predecir el rendimiento del cable y buscar cambiarlo antes de que falle, no cuando ya falló y que a lo mejor me doy cuenta que ya tronó el cable o que ya no es operativo y en ese momento empiezo a buscar un cable de existencia en el almacén o algún proveedor, etcétera. Bueno, aquí la idea es predecir, decíamos hace unos momentos, y en función de eso empezarse a preparar con la refacción necesaria. Entonces, en función de ese tipo de soluciones son posibles a través de la toma de datos, a través de ese tipo de filosofía, que es lo que nos permite, repito, mantener las máquinas trabajando el mayor tiempo posible. Y bueno, eso hace que se puedan tener equipos en diferentes áreas de la planta. Por ejemplo, si se utilizase Festo como plataforma de comunicación, por ejemplo, pues está el tema de poder distribuir, decíamos, algunas islas como esta, algunas islas de entradas, salidas. En este caso, alguna isla donde está un drive, algunos elementos, por ejemplo, igual algunos drives por acá. Eh, aquí, por ejemplo, esta cabecera que decíamos hace ratito. Y de aquí partiría la red AP Bus de Festo, y a partir de aquí se empieza a descentralizar y dependiendo de lo que yo tenga, puedo empezar a hacer la mezcla de elementos según más lo necesite. Por ejemplo, aquí tenemos un eje eléctrico,
que se trabaja a través de IO-Link. Entonces, donde están cerca los ejes eléctricos, pues a lo mejor ahí puedo poner IO-Link para estar comunicándome con ellos. El IO-Link es una solución que surgió también y va de la mano, de cierta forma, con Industria 4.0. El tema de IO-Link recuerden que son 20 metros máximo de distancia y IO-Link no es un bus de campo, IO-Link es una comunicación punto a punto. Entonces, aquí sí es un bus de campo porque, por ejemplo, aquí entra y aquí sale, aquí entra, aquí sale, etcétera. Se va extendiendo según lo requiera la aplicación en planta y los elementos que vayamos teniendo dispersos en la planta. Y decíamos, hay elementos que requieren ser con IO-Link. El IO-Link lo que hace es que adicionalmente yo puedo tener información del producto, por ejemplo, estos ejes eléctricos que están aquí, yo puedo tener información de qué producto es, qué modelo es, ciertas características del fabricante, algunas opciones de poder cambiar el set point de, no sé, por ejemplo, un cargador eléctrico, este es para posiciones finales nada más, entrada o salida, pero yo puedo mejor cambiar esas posiciones en función del tema de IO-Link y el día de mañana que yo ponga uno nuevo, pues el IO-Link, a través de IO-Link, pues le puede descargar la configuración que yo ya tenía en el sistema anterior, ¿no? Entonces el tema de IO-Link, pues básicamente son entradas, salidas, pero a la vez es algo de información que me puede ayudar a diagnosticar el elemento en sí. Entonces, habrá procesos en la planta que pueden ser críticos y ahí es un punto donde yo pudiera aprovechar las ventajas del tema de IO-Link. Obviamente también requiere cierta programación en el PLC principal para poder aprovechar esas opciones de comunicación, ¿sí? Porque si no lo hago, básicamente pues IO-Link pues por sí solo pues me da entrada, me da salida, me da datos, pero si yo no pregunto, si yo no le hago caso, por ejemplo, hay unos equipos que tienen un warning por temas de temperatura o qué sé yo, si yo no lo no tengo el módulo de programación que lo está evaluando, revisando y ahí informando, pues obviamente ese servicio pues estaría de más. Bueno, también aquí se está trabajando, digamos, aquí en este caso la arquitectura es plataforma de control principal, entonces el PLC pues es esto y está ubicado en este gabinete. Algunos servomotores, servodrives para algunos equipos de posicionamiento, movimiento. Entradas, salidas en gabinete, decíamos, la opción que existen las opciones de equipo remoto en gabinete y otras más que no requieren gabinete, serían estas de aquí, o los módulos que platicábamos hace unos momentos, que sería el CPX API en este punto, ¿no? Entradas, salidas descentralizadas, que repito, el tipo de protección permite que se segmente prácticamente a un lado de la aplicación. Y bueno, las entradas, salidas que mencionamos a un lado de la aplicación. Aquí interesante, y se me pasaba a comentarles que estos cables que de comunicación pues, prácticamente no son cables especiales, son hasta cierto punto son estándar, no es un cable muy ortodoxo, muy complicado, muy complejo. Ese también lo hace interesante a la hora de poderlo refaccionar en caso de que así se requiera. Igual, actores eléctricos punto a punto, dos posiciones, comunicación IO-Link. Algunos, en este caso, se requiere un sistema de visión, pues obviamente también está la opción de colocarlo y comunicarlo a través de TCP/IP con el controlador principal. Algo HMIs, igual con el control principal. Entonces, pues prácticamente hay opción para la arquitectura de control dependiendo dónde esté el elemento de trabajo y la idea es hacer accesible toda esta información al PLC. Y bueno, con los demás fabricantes, en este caso Rockwell o Siemens o Omron, etcétera, todos los fabricantes, existe la posibilidad, repito, de comunicarse y a lo mejor alguna expansión que se tenga en la línea, pues es factible comunicarla, ya sea por los diferentes buses de campo, en este caso Ethernet IP. Si ustedes se fijan, toda la arquitectura de control en pues en este formato, pues prácticamente parece igual. Por ejemplo, aquí estas islas pues tienen la opción de comunicarse también con en esos buses de campo, en este caso Ethernet IP. El caso de Profinet también puede ser una opción.
básicamente los protocolos de comunicación más comunes. En el caso de que son a través de Ethernet, pues son prácticamente los que tienen un foco principal en esos momentos y pues son los que prácticamente están disponibles. En el caso de Modbus también es opción. La idea es que, por ejemplo, consideren que la arquitectura de control prácticamente se conserva, la arquitectura de elementos de control. Lo que está cambiando aquí en este caso sería el PLC principal. Ok, el CPX API, decíamos los porqués. Bueno, la idea es poder tener una opción pensada en Industria 4.0. No solo es descentralizar las entradas y salidas, también es buscar dar la herramienta para que la aplicación pueda ser de alto rendimiento por un lado y por otro que sea fácil de diagnosticar. Para ello decíamos el nodo, el corredor principal es el bus de campo, ya dependiendo el PLC principal. Aquí pues va el siguiente esclavo de la red. El intermedio, digamos, es la red AP, la subred de AP de Festo, ¿sí? Y aquí las fuentes de voltaje, pues puede ser un independiente para cada módulo o se puede compartir dependiendo, por ejemplo, si mal no recuerdo son 4 amperes, en este caso, pues habría que ver la carga que consume esos 4 amperes, porque, por ejemplo, si yo tengo más de 4 amperes aquí, pues esos 4 amperes, pues tienen, más de 4 amperes tienen que pasar por este mismo nodo. Entonces, aquí la idea es considerar esa parte. Y decíamos que podemos intercalar o mezclar, hacer la arquitectura según yo lo necesite en la máquina, independiente, de forma independiente, y de esa forma me quedará alguna cierta configuración. Esa configuración no se requiere un software especial para hacerla trabajar. El equipo automáticamente la reconoce, la valida y la pone a trabajar. Y en todo caso, si yo ya tengo una configuración y la cambio, lo que va a hacer el sistema es que sí la reconoce, la levanta, la pone a trabajar, pero si el PLC tiene una imagen de la anterior, pues ahí es donde me marcaría una diferencia y esa diferencia la marcar aquí. Y lo único que tengo que hacer es actualizar el archivo que tengo acá en el PLC y obviamente su mapeo, ¿no? Pero digamos que de aquí para abajo esto es transparente, no hay algo específico así para el usuario e incluso como prestación, si se conecta, por ejemplo, a este puerto, a través de un web server puede validar qué direcciones o qué información hay aquí, ¿no? Entonces, no se requiere software especial, no se requiere un conocimiento especial, y eso pues facilita las labores de la puesta en marcha, lo hace sencillo y fácil, y el recurso también. Una máquina con un servidor web, pues eso no sería obstáculo en ningún lado prácticamente, ¿no? Y decíamos que está pensado en Industria 4.0, por lo cual tenemos este producto que se llama IoT Gateway. La idea de este sistema es poder registrar información y más que registrar, desde aquí lanzarla a la nube directamente, donde este producto pues prácticamente no requiere una programación. Básicamente lo que hay que hacer es una configuración, la cual puede tardar no sé, unos 15 minutos aproximadamente o menos, donde se da de alta este producto y a partir de que se da de alta este producto existen unos dashboards, es decir, unas pantallas ya hechas donde se puede estar levantando la información que existe acá en la red. Eso está por liberarse, de una vez se los ponemos aquí para que lo tengan en mente. Y adicionalmente decíamos que no se requiere ningún software. Es cierto, no se requiere ningún software, pero se está haciendo una extensión para la que es la FS Automation Suite, a través de la cual pues se amplían las opciones de mantenimiento predictivo, monitoreo de condiciones, ¿no? Entonces se está como que agregando, digamos, esas dos etapas para amplificar las opciones que se pueden llegar a tener en cuanto a la configuración y su monitoreo, básicamente. Entonces, ese sería el tema IoT. OIT Integration es el tema de este producto que tenemos enlazado con este elemento. Bueno, los módulos que están disponibles para trabajar, pues con los diferentes bus de campo a través de Profinet o de Ethernet, básicamente son los que están trabajando. De Profibus es el que es único que va a trabajar también con el bus serial. Esos serían los elementos. Y en cuanto a entradas, salidas,
serían estas opciones de momento que están disponibles: IO-Link Master, analógicas, entradas analógicas, módulos de 4 entradas, 4 salidas. Estos dos módulos están con versiones M12 y M8. Y sobre todo, que es importante también recalcar que se puede integrar directamente en cualquier punto de la red terminales de válvulas. Eso también es importante. Y pues eso, repito, me permite ser más eficiente las aplicaciones, dado que yo puedo colocar cerca de los actuadores estos módulos, ¿no? Bien, como resumen más o menos de lo que estamos platicando, es cables de alimentación estándar. Esto pues reduce costos al no requerir cables especiales. La comunicación es rápida, es decir, son hasta 200 megabytes por segundo, 500 microsegundos de velocidad, un mayor rendimiento, lo que es el tema de velocidad. Hay aplicaciones, por ejemplo, IO-Link no alcanza estas velocidades, ¿verdad? Entonces hay entradas, salidas que tienen que ser más rápidas y el ciclo del IO-Link no lo permite. Entonces, a través de este equipo, de esos equipos, se pueden tener mayores capacidades de respuesta. Largas distancias entre módulos, hasta 15 metros de inicio, y prácticamente se está trabajando en estos de hasta 50 metros, ¿sí? Entonces eso es lo que estamos ahorita de momento librado, y eso simplifica la arquitectura. Yo en este rango yo puedo empezar digamos, son 15 metros entre cada módulo. O sea, yo pongo el primer módulo, entre el primero y el segundo 15 metros, y luego entre el segundo y el tercero otros 15 metros, y así sucesivamente, ¿no? Esa es la situación. La cantidad de módulos son 80 disponibles en ese momento de la liberación, y pues básicamente se está trabajando en la posibilidad de tener hasta 500 módulos que se puedan disponer. Son 2 kilobytes de datos que se intercambian en esta red, y esto le da un mayor rendimiento. Decíamos, la puesta a punto con un web browser podemos auxiliarnos para poder establecer, digamos, aquí la idea del web browser sería básicamente el mapeo total de la red, sacar un archivo y tenerlo copia para, por ejemplo, en el Rockwell poderlo mandar. Podemos también, por ejemplo, aquí a través del web browser podemos ver la cantidad de bytes que se ocuparon, etcétera. Y para ello, pues obviamente no se requiere software, alguna licencia, etcétera. Entonces, eso hace que el recurso esté más disponible y su configuración sea mucho más sencilla. Algo también que es muy importante, que es de muy bajo peso. Esto es importante, por ejemplo, manipuladores. El manipulador, para obtener su mayor rendimiento, pues entre menor peso tenga sería mejor. Y bueno, aquí la idea es grabar en peso lo menor posible a ese tipo de manipuladores para que estos equipos puedan ser montados en dichos elementos. Y bueno, también decíamos la capacidad de integrar IO-Link en los diferentes puntos de conexión, y lo que lo hace compatible con una diferente variedad de sensores o elementos de salida industriales. Decíamos que la detección de la topología es importante porque aquí decíamos no se requiere un software especial para ello, eso lo hace el máster, lo hace de forma automática. La integridad del cable, decíamos que esto es ser posible, y eso es una opción para incrementar el tema de la disponibilidad de la máquina, lo cual nos coloca en un renglón de mantenimiento preventivo efectivo del sistema, es decir, poder saber que el cable se empieza a degradar, no que ya se tronó, sino que se empieza a degradar, y de tal forma que yo puedo empezar a programar algún paro, no sé, en el próximo paro podemos decidir cambiar el cable, y no solo cambiar los cables por cambiarlos, porque, por ejemplo, una opción pudiera ser, ¿sabes qué? Como mantenimiento preventivo, pues te vas a cambiar los cables todos los días, y todos los días cambiando cables, y pues sí, va a ser más difícil que se nos dañe un cable en este inter, pero vamos a estar gastando mucho en eso, ¿no? Ese sería un extremo. El otro extremo es, no, pues no lo cambies hasta que se dañe. Pues sí, reducimos el gasto en cables, pero estamos pues en la cuerda floja, porque el día que alguno de los cables truene, pues a lo mejor estamos en medio de una producción interesante, y a veces sacar el cable del ruteo que trae, etcétera, pues eso a veces nos puede tomar más tiempo que simplemente conectar y desconectar. Entonces, entre esos dos polos, la idea es monitorear la integridad del cable, y de esa forma, en el tema de el mantenimiento correctivo, pues lo estamos evitando.
El preventivo, pues en vez de cambiarlo antes de que algo suceda, lo estamos optimizando y estamos en un renglón de predictivo. Estamos prediciendo qué va a suceder en función de las condiciones en este momento del cable, ¿no? Y eso es prácticamente oro molido para este tipo de aplicaciones. Y capacidad de tiempo real, y eso pues decíamos, hay aplicaciones que requieren cierta velocidad, por ejemplo, entradas rápidas, salidas rápidas, etcétera. Eso pues obviamente a través de manejar tiempos de ciclo real, lo puede hacer el equipo. Eso lo puede también poner en áreas de sincronización con el PLC Master. Decíamos que hay servicios en la nube, o sea, el Cloud Services, a través de dashboards, y eso lo integra en temas de IoT o el tema de Industria 4.0. Diagnóstico por módulo, de forma que lo forma local, eso me permite simplificar la resolución de algún inconveniente que se pueda surgir. Y bueno, el Fast Automation Suite es una parte de software que se está trabajando, y bueno, la idea es que eso va todavía a agregar una mayor facilidad en la puesta en marcha y sobre todo el tema de mantenimiento. Esos serían los porqués. Y bueno, aplicaciones, pues en las aplicaciones que puede haber, pues en conveyors, entradas, salidas distribuidas, celdas de automatización, pues básicamente las aplicaciones pues pueden ser muy, muy variadas. En el tema, por ejemplo, de herramientales en robots, pues bueno, se está trabajando en un módulo también para facilitar el cambio de herramienta que sea transparente, ¿no? En lo que cambie, por ejemplo, un herramiental que trae vacío contra otro que trae pinzas, contra otro que trae pistones, etcétera, eso sea transparente para el equipo. Bueno, entonces, en esencia general, este sería el producto, y bueno, se le pueden pues conectar una diversidad de dispositivos. No sé si hay preguntas, César. Sí, Robert, están dos. Preguntan qué tipo de topología de red utiliza, Ajá. lo que es la red CP API, qué tipo de topología. Uh-huh. Sería prácticamente en línea. Me voy a regresar un poquito aquí. En esta parte de aquí. Aquí. Perdón. No sé qué es el anterior. Aquí. Básicamente en línea, sería casi como si fueran seriales, una tras de otra. Y son dos ramas que salen del máster principal. Por ejemplo, de aquí, de este máster, en este caso es máster de AP, pero es esclavo de Ethercad o de Profinet o de TenIP. Entonces de aquí salen dos, una hacia la izquierda o hacia la derecha. La cantidad de módulos pues serían, por ejemplo, yo puedo tener uno hacia la izquierda y 79 hacia la derecha, o 79 a la izquierda y uno a la derecha. O sea, la mezcla es independiente de eso. Y aunado a eso, otra es que dice que como se conectan como en serie, Ajá. si falla uno o se le quita la comunicación de uno, se pierde en la demás, Claro, en en ese los demás sentido, módulos. sí, dado que aquí, como bien lo dices, pues básicamente es como si fuera como un puente, la comunicación. Ahora, al retirarlo, precisamente por eso se está planteando, por ejemplo, en el cambio de herramiental. Cambio de herramiental tienes que cambiar, por ejemplo, uno de ellos o dos, sin que se pierda el tema de red. Entonces se está planteando, eso está se está trabajando para poder facilitar esos cambios de herramienta. Pensando, por ejemplo, que esta sea una herramienta de robot, y entonces tienes que hacer alguna desconexión y volver a conectar y prácticamente sin apagar el equipo. Entonces, se está trabajando una solución para eso. Se pierde la comunicación a partir del módulo que se desconecta. Los Sí. de atrás no se pierde la comunicación, ¿verdad? No, ajá, no. Se pierde la comunicación, y aparte acá marca error porque ya no tienen la cantidad de módulos que tenían. Okay. Se tiene monitoreo de la red. Exacto. Ok, nada más, Robert. Perfecto. Pues bueno, eso es un sistema interesante, decíamos, y es una opción para sus sistemas de trabajo en planta. Las aplicaciones, pues bueno, pueden ser muy variables, y sobre todo el tema de que está pensado en el tema de Industria 4.0, eso también lo hace interesante. El monitoreo de las condiciones es algo vital. En este caso, como por ejemplo, recuerdan que cada vez hay
mayores necesidades que hay que cubrir, y al haber más necesidades a lo mejor hace que yo tenga que tener más modelos de un solo producto, pero más modelos a lo mejor. Entonces va a ser difícil tener stock de todos los modelos, y por ello también es necesario reducir los stocks, tener menor stock de los modelos, pero tener la máquina disponible para producir. Eso es vital. El que yo tenga la maquinaria disponible para producir permitiría que yo tuviera menos stock, pero yo al saber que la máquina está disponible para producir, yo pudiéramos comprometer, por así decirlo, fechas de entrega. Entonces, eso es una de las cuellos de botella, de los puntos interesantes que se busca también en los equipos. Entonces, bajo esa filosofía es la idea de esta parte de los productos que estamos ofertando, y pues está creciendo. Ahorita eso es lo que estamos mostrando, lo que ya tenemos. Ya se ha estado trabajando con ellos en algunas soluciones en la industria, pero irán apareciendo más productos para complementar este tipo de sistemas. Entonces, Ya hay por más ejemplo, preguntas, dicen, sí, sí, adelante. ¿sí? Sí, adelante. Dice, para el ahorro de cables, ¿hay compatibilidad con equipos wireless? Eh, no, no es wireless, no tiene temas de wireless, salvo que, por ejemplo, en el máster pudieras tener algo ahí, por ejemplo, en la configuración que vimos ahorita, que en el máster pudieras tener, por ejemplo, de aquí algún wireless hacia el Hacia la red. PLC. Sí, pero de aquí hacia abajo es cableado. No está planteándose una solución wireless en ese momento. Wireless. Sí, Ok. se ¿Qué estaba trabajando en ventajas algo. nos, Ujú. Sí. qué ventajas nos ofrece el IO-Link contra la conexión de 4 a 20 miliamperes o Buena señal pregunta. discreta de 0 a 24 volts? Muy buena pregunta. El IO-Link con respecto a la señal analógica primero. Bueno, el IO-Link, la idea del IO-Link es que, por ejemplo, son 20 metros máximos de cable, y si tú tienes un sensor analógico, la idea es que el cable de IO-Link, ese no cambia, ese es el mismo. No necesariamente tiene que ser apantallado, dado que la señal ahí es digital, se transmite de forma digital. Aún siendo el sensor analógico, si es analógico con IO-Link, la señal se transmite de forma digital hacia el PLC. Entonces no requieres un cable apantallado, por ejemplo. El otro tema es que si esa señal analógica está formando parte de algún loop, algún lazo de control, etcétera, ahí tenés que revisarlo por el tema del tiempo del IO-Link, de la señal. Entonces, con respecto a una señal, eso es con respecto a la señal. La señal digital, a lo mejor ahí no hay mucho cambio de momento, se activa o se desactiva, dependiendo tu sensor o tu señal, pero lo importante es lo siguiente. Por ejemplo, si tú tienes un sensor, por ejemplo, de presión, el cual necesita, por ejemplo, trabajar, por ejemplo, ese un sensor de presión puede ser como el cual, por ejemplo, tú tienes ya configurado un sensor para trabajar entre 3 y 5 bar, te va a dar permiso para que la máquina trabaje. Y por alguna situación se te daña lo que tú quieras, tú cuando traes un sensor nuevo, tienes que pues sacarlo del paquete y luego checar tu manual y luego verificar, a ver cómo se calibra, cómo se configura, como no lo hacemos todos los días, la verdad, nos puede llevar algunos minutos, no sé, 15 minutos tal vez, vamos a pensar 15 minutos. Lo configuro, pruebo, verifico, conecto, etcétera, y ya. Entonces, con IO-Link es posible que esa configuración sea isofacto, es decir, tú te sacas un producto nuevo de la caja y lo conectas, y el equipo, el máster puede detectar que no está configurado, y el máster le pudiera descargar la configuración del sensor. Eso es posible, sí, pero eso hay que configurarlo en el máster desde un principio, ¿va? Y eso lo que hace es que reduce el tiempo en que tú cambias un equipo, y lo puedes cambiar prácticamente en caliente, no tienes que apagar la máquina, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de entrada, salida digital y analógica, eso aplica para los dos, tanto analógico como digital. Igual para lo que son salidas o lo que son los actuadores. Por ejemplo, aquí tenemos actuadores eléctricos con IO-Link. Entonces, esa es una ventaja interesante. La otra es que, por ejemplo, vía IO-Link, tú puedes estar monitoreando, por ejemplo, las horas de servicio de un sensor, por ejemplo, un sensor óptico. O puedes monitorear incluso el voltaje que le llega al sensor.
¿Y eso para qué nos sirve? Pues puede ser un indicador, por ejemplo, a lo mejor te vas a dar cuenta que si tú analizas los datos, te vas a dar cuenta que al cabo de, no sé, en las mañanas, como entre 9 de la mañana y 9:45, por alguna situación que no sabemos de momento, pero tú identificas que en ese momento, en ese horario, al sensor le llegan, en lugar de darle 24 volts, le están llegando 23. Pues sí, no pasa nada, el sensor tiene rango de trabajo. Pues sí, no pasa nada a lo mejor, pero puede ser indicativo de algún problema escondido que puede de pronto surgir y ese tipo de eh, eh, síntomas, por así decirlo, sería factible entenderlos si los estamos registrando. Y es por eso que repito el tema de que este producto tiene la posibilidad o está pensado en poder conectarse a un gateway y estar mandando información y registrándose información en la nube. Es un servicio más que está ofreciendo Festo. Por ejemplo, tenemos productos físicos en el almacén, pero ahorita ya tenemos una tienda digital que se llama Festo App World Store. Ahí pueden, Festo App World, ahí pueden entrar y ver algunos servicios digitales que ya tenemos ahí. Esos dashboards ya existen para algunas terminales de válvulas, para algunos ejes eléctricos, etcétera, ¿no? Entonces, poco a poco se va a ir incrementando la oferta en este sentido. Y la última pregunta, ¿cuál es la función del IoT Gateway? Perfecto, muy buena pregunta. El IoT Gateway, su opción es la siguiente, su función es la siguiente. Tienen una conexión hacia adentro de la máquina, por así decirlo, tiene dos conexiones, una hacia abajo de la máquina, hacia la máquina, y una conexión hacia afuera de la máquina, hacia afuera del sistema, por así decirlo. La que está hacia la máquina, esa conexión, su misión es captar información de los dispositivos que tenga conectados bajo él, bajo esa conexión. Y esa información, lo que va a hacer, la captura a través de OPC-UA, por ejemplo. OPC-UA también es un protocolo que está surgido a partir de lo que son el tema de Industria 4.0, que está normalizado, es decir, en ese sentido, pues no solo Festo se comunica a través de OPC-UA, sino hay dispositivos de terceros que más adelante se van a poder también integrar en el IoT Gateway. Y luego, por el otro lado de la conexión de IoT Gateway, está un protocolo de comunicación hacia la Internet, que es MQTT, por ejemplo, o el otro ahorita no lo tengo, MQT, algo así. Esos protocolos están definidos para transmisión de datos y la idea es que ya tienen algún protocolo de seguridad para poder mandar esa información directamente a la nube. Aquí la ventaja es que esos dispositivos, pues en este caso del IoT Gateway, no se programa, se configura. Por ejemplo, tú configuras que vas a dar de alta, por ejemplo, un driver de ejes eléctricos, lo podemos dar de alta y ese driver puede estarse monitoreando de forma continua y tú puedes estar registrando la kilometraje que está recorriendo tu actuador, la corriente mínima, la máxima, etcétera. Y en función de analizar esos datos, tú puedes construir alguna solución o entender alguna posible, por ejemplo, qué pasa si tu corriente se está incrementando a lo largo de, no sé, la semana pasada con respecto a esta. Tú puedes intuir una mayor fricción del sistema, ¿no? Entonces, eso también te permite, pues, programar a lo mejor algún mantenimiento preventivo con menor ocurrencia. Esa es la idea del IoT Gateway. No sé si hay algo más, César. No, es listo, Robert, es todo. Perfecto, pues si no tiene alguna pregunta adicional, pues les agradecemos su atención a esta charla. Esperamos que esta información les pueda ser de utilidad y pues quedamos a sus órdenes a través de su asesor más cercano. Pues son las únicas exhortaciones que se cuiden, no bajen la guardia y pues a cuidarse y a cuidar a su familia. Que todos estén bien y pues esperemos por ahí estar en contacto nuevamente a través de estas pláticas. Servidor Roberto Mesa se despide y pues le damos las gracias. Hasta luego. Hasta luego.